Tweet mayor que entre penas y glorias, el debut de los Nicas en MLB. Nota: para enviar este contenido a varios correos debes separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios: remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que entre penas y glorias, el debut de los Nicas en MLB. Apuntes. Cuenta la leyenda que la primera presentación de cada uno de los 16 nicaragüenses que hasta la fecha han debutado en Grandes Ligas no siempre fue exitosa. Hubo quienes impactaron y otros que sufrieron en su estreno en el mejor béisbol del mundo. Aquí el detalle de cómo fue el debut de los Nicas en la Gran Carpa. Con su triunfal debut en Grandes Ligas el pasado viernes, Jonathan Loáisiga no solo se convirtió en el 16º nicaragüense que asciende al máximo nivel del béisbol y el primero que lo hace con la franela de los Yankees de Nueva York, sino que el joven pistolero, acostumbrado a superar las expectativas que alrededor de él se han trazado, forjó una presentación monticular tan destacada que lo convirtió en el segundo nicaragüense con el mejor debut en las mayores, superado únicamente por Denis Martínez, considerado hasta ahora el mejor beisbolista producido en Nicaragua. En este contexto les presentamos en detalle cómo fue el debut de cada uno de los 16 Nicas en la MLB. Denis frenó a los Tigres y ganó. Fue un 14 de septiembre de 1976 cuando Denis Martínez debutó como relevista con los Orioles de Baltimore frente a los Tigres de Detroit, equipo que había hecho trizas los brazos de Ross Grimsley y Dave Pagan, produciéndole 7 carreras en los primeros 2,2 episodios del juego. Sin embargo, apareció el granadino y rápidamente apagó el fuego de los felinos, reduciéndolos a 4 imparables sin carreras en 5,2 entradas, recorrido en el que solo otorgó una base por bolas y ponchó a 5 rivales. Los Orioles se impusieron al final 9-7 y el triunfo se lo acreditó Denis, el primer Nica en la MLB. Antonio Chévez sufrió ante los Mellizos. Chévez apareció como relevista en el juego que sus Orioles de Baltimore perdieron con pizarra de 8-3 ante los Mellizos de Minnesota el 31 de mayo de 1977 y no pudo evitar el sufrimiento en su debut. Subió al montículo en el cierre del sexto en sustitución de Rudy May. En 2 episodios permitió 3 imparables y 2 carreras, una de ellas fue limpia. No dio bases por bolas y ponchó a 2 mientras dejaba su efectividad inicial en 4,50. Williams fue sacudido. Albert Williams debutó en las mayores el 7 de mayo de 1980, vistiendo el uniforme de los Gemelos de Minnesota y como abridor no pudo sostenerse por mucho tiempo en el montículo. Tras pintar en blanco los primeros capítulos, el Nica cedió ante la ofensiva de los Orioles, quienes le hicieron 2 carreras en el tercero y 2 más en el cuarto antes de explotarlo. En total, el Nica trabajó 3 innings completos en los que admitió 7 imparables, 2 dobles y 4 carreras limpias, no otorgó pasaportes y propinó 2 ponches. Terry Crowley le conectó cuadrangular. Salió dejando el juego perdido 4-1, pero su equipo lo libró de la derrota empatando 6-6 en el octavo, mismo episodio en el que los Orioles establecieron el marcador definitivo de 8-6.
Green se fue en blanco. David Green, quien en su momento fue considerado como un pelotero talentoso y llamado a ser una figura importante en la MLB, debutó con los Cardenales de San Luis el 4 de septiembre de 1981, cuando tenía 20 años. Apareció como emergente en el duelo que su equipo les ganó 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles y en 2 turnos le fue imposible conectar de imparable. En el 7º episodio falló en roletazo dentro del cuadro y en el 9º en un elevado de foul. Porfirio resolvió el domingo 9 de mayo de 1982. Los Padres de San Diego derrotaron por blanqueada de 6-0 a los Phillies de Filadelfia, cuyo tercer y último lanzador de ese encuentro fue el nicaragüense Porfirio Altamirano. El pinolero cumplió retirando en fila a Tim Lollar, Alan Wiggins y Juan Bonilla, este último por la vía del ponche. Bernard falló en su único turno. Las Grandes Ligas dieron la bienvenida a Marvin Bernard el 5 de septiembre de 1995, en el duelo que los Gigantes de San Francisco derrotaron 9-6 a los Expos de Montreal. El Nica tuvo su primer turno como liga mayorista en la parte baja del 8º episodio y lo hizo como sustituto de Scott Service. Ante los envíos de Greg Harris, Bernard falló en un roletazo a la primera base. Padilla flaqueó y perdió. Vicente Padilla, de meteórico paso por las ligas menores, tuvo un debut para el olvido con los Diamondbacks de Arizona y ante los Rojos de Cincinnati el 29 de junio de 1999. El chinandegano entró en el 9º episodio con la oportunidad de apuntarse a juego salvado, pues su equipo ganaba 4-2. Sin embargo, se desplomó y los rojos le dieron vuelta al marcador 5-4 aprovechando su vulnerabilidad. Padilla permitió 4 hits, 2 dobles y 3 carreras sin haber podido sacar un solo out. Osvaldo fue descifrado el 5 de septiembre del 2000. Se produjo el debut de Osvaldo Mairena con los Cachorros de Chicago. Ese día el equipo del Nica perdió 10-3 ante los Rockies de Colorado y él no escapó al desborde ofensivo de sus rivales. Mairena entró en el 7º inning en sustitución de Ricky Gutiérrez y en su único episodio de labor soportó 3 carreras limpias como resultado de un ataque que incluyó 2 bases por bolas y 3 imparables, entre ellos un jonrón de Todd Walker. Hansack perdió como abridor de Vern Hansack cargó con la derrota de 5-3 que los Azulejos de Toronto les propinaron a los Medias Rojas de Boston el 23 de septiembre del 2006. Tras pintar en blanco los primeros 3 episodios, el Nica fue sacudido con 2 cuadrangulares en el cuarto y en el sexto salió explotado dejando a 2 corredores en base, de los cuales uno anotó. En total lanzó 5,0 innings de 6 hits, 3 carreras limpias, 2 ponches y ninguna base por bolas. Cabrera bateó de 2-1. Ever Th. Cabrera debutó en Grandes Ligas el 8 de abril del 2009 en el partido que sus Padres de San Diego perdieron 5-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Como titular en las paradas cortas, el nandaimeño falló en roletazo a la segunda base en su primer turno, recibió base por bolas en el segundo y conectó un doblete en el tercero. Tras batear de 2-1 y anotar una carrera en su debut dejó su promedio en 500 puntos.
Wilton fue estremecido. El de Wilton López debe ser uno de los debuts más tristes de los Nicas en Grandes Ligas, pues el derecho tirador leonés lanzó como relevista 4 episodios de 8 imparables y 6 carreras limpias en el duelo que sus Astros de Houston perdieron 14-7 ante los Diamondbacks de Arizona. El Nica propinó 3 ponches, otorgó 2 bases por bolas y le conectaron 3 cuadrangulares. Su efectividad quedó en 13,50. Erasmo, una carrera en 3 innings. Erasmo Ramírez estaba próximo a cumplir 22 años cuando debutó con los Marineros de Seattle el 9 de abril del 2012 ante los Vigilantes de Texas. El ribense entró en el 4º episodio en sustitución de Héctor Noesi, a quien los Rangers le habían fabricado 7 carreras en 3 entradas. Erasmo trabajó 3 innings en los que admitió 2 imparables, una carrera que fue producto del jonrón conectado por Josh Hamilton, dio un pasaporte y ponchó a 3 bateadores. C. ponchó a 3 bateadores el 23 de junio del 2013. Juan Carlos Ramírez impresionó a todos con su debut en Grandes Ligas vistiendo el uniforme de los Phillies de Filadelfia, pues como relevista ponchó a los 3 bateadores que enfrentó en el 8º episodio del juego que su equipo perdió 8-0 ante los Mets de Nueva York. El Nica realizó 13 lanzamientos, de los cuales 10 fueron strikes. Cheslor se fue de 4-1. Cheslor Cuthbert, el 14º Nica en Grandes Ligas, debutó el 7 de julio del 2015 en el desafío que sus Reales de Kansas City les ganaron 9-5 a los Rays de Tampa Bay. Esa tarde el Nica fue titular en la tercera base y conectó un imparable en 4 turnos al bate, no empujó carreras y se ponchó una vez. Su imparable fue un sencillo al jardín central ante el pitcher Matt Moore, quien lo había ponchado en su primer turno como liga mayorista. Blandino falló en 3 turnos en su primer partido como jugador de Grandes Ligas. Alex Blandino, pelotero estadounidense de padre Nica, fue titular en la tercera base en la derrota de sus Rojos de Cincinnati 6-1 ante los Phillies de Filadelfia. Blandino se fue en blanco en 3 turnos y se ponchó en par de ocasiones en lo que fue un debut para el olvido. Jonathan lució brillante y ganó. Jonathan Loáisiga lanzó 5 episodios de 3 hits y 0 carreras en su primera apertura en el mejor béisbol del mundo con los Yankees de Nueva York en una presentación que debe considerarse el segundo mejor debut para un Nica en la MLB. Loáisiga otorgó 4 bases por bolas y ponchó a 6 adversarios para convertirse en la figura del triunfo de los Bombarderos del Bronx 5-0 sobre los Rays de Tampa Bay.